Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Denle los 5 a la persona que tiene a su lado y dile, pone cara de chumpe, dígale. Pone cara de chumpe. ¿Cuántos vinieron anoche a la noche de alabanza? Wow, tuvimos un tiempo maravilloso, todavía ando un poco afónico, pero fue increíble. Estaba muy emocionado buscando en los cajones, en las gavetas, buscando una camiseta idónea para ponerme. Y bueno, no encontré. Le pedí a Mateo, mi hijo, que me prestara una, porque yo solo tengo blancas. Solo una colección de blancas, pero no encontré. Quería buscar una de Portugal o una de mis amigos de Colombia. Tengo muchos amigos colombianos, mis amigos de Colombia. Pero bueno, esta también es una muy linda camiseta. Y a los que nos gusta el fútbol, ¿a cuánto nos gusta el fútbol? Amén. Disfrutamos ver esos partidos. Por cierto, Brasil y Marruecos están 1-1. Gol de Vinicius. Amén. Primero metió gol Marruecos y después metió gol Brasil. Brasil empató. Yo le pedí a los chicos, vamos a hacer una cosa, chicos. Yo voy a ir dando la palabra, pero si hay un gol, ustedes me avisan y lo vemos. Lo vemos. Bien. ¿Puedes poner ahí que está saliendo ahorita? Ahí estamos. No, eso no. Esas son las apuestas. Las apuestas. Pero yo sé que los hombres somos hombres y en medio de la palabra va a estar chivo también ver si hay un gol en vivo. Así que no se preocupe, es una garantía estar aquí alabando al Señor en medio de todo. Dios tiene control y yo lo felicito a usted por estar aquí, de verdad lo felicito. Un verdadero hombre tiene bien establecidas sus prioridades. Alguien diga amén a eso. Porque el que nos sostiene a nosotros es Dios. El que nos da salud es Dios. El que nos provee trabajo es Dios. ¿Cómo no puede ser Dios lo primero en nuestra vida? ¿Verdad? Y qué coincidencia que el partido de Brasil es a las 4 de la tarde. Y espérense que van a haber otros partidos, a lo mejor que lo van a desafiar. Pero un partido, hermano, no nos va a robar una gran bendición. Amén. ¿No? Aleluya. Así que le voy a pedir por favor que extienda sus manos. Cantamos muy lindas alabanzas con los chicos, pero extienda sus manos hacia el frente. Hoy tenemos también detalles, regalos para ustedes, pero extiendan su mano y diga conmigo: Señor, te damos gracias
porque nos das el privilegio de estar aquí en nuestra reunión mensual de centinelas de fe. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables. Hoy te pedimos, Padre, que uses la vida del pastor y que sea usted, Señor, tomando el control de su vida, de su boca, de su humanidad, para que esta palabra, Señor, venga del cielo, para que esta palabra, Señor, impacte a cada hombre, para que esta palabra, Señor, sea de bendición y sea el inicio de una nueva temporada en la vida de los centinelas que están aquí, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse. Quiero agradecer al coordinador general de Centinelas, a Juan José Gómez. Cuando estábamos dándole forma a este ministerio, Dios me habló acerca de Juan José, un hombre con formación, al que Dios escogió para llevarlo a cosas grandes, así como nos ha escogido a todos nosotros. Y qué buenas palabras. Yo quise tomar de la escritura una palabra que a mí en lo personal me impactó. Y yo no sé si a usted le va a impactar, porque depende del hambre que usted tenga. Depende de la, ¿cómo se dice eso? La expectativa que usted traiga. Amén. Si usted tiene una gran expectativa, si puedes apagar ese aire. Si usted tiene una gran expectativa, esta palabra es para usted. Así que titulamos esta reunión La disciplina de campeones. Diga conmigo, disciplina de campeones. Esa era la que yo tenía que traer y no la tengo, y la anduve buscando. Anduve buscando la que de todos es la mamá. Anduve buscando la de la selecta Cuscatleca. No sé, es que mi esposa me ha removido todo y a saber dónde me puso las camisetas deportivas. Ya a la hora de la hora tuve que ponerme la de Mateo. Vaya conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 22 al 25. Primer libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículo 22 al 25. Y con voz de hombre, yo quiero que usted me ayude a leer el versículo 22, 23, 24 y 25. 4 versículos vamos a leer juntos. Diga conmigo, estaba también Benaía. ¿Cómo se llamaba? Dígalo fuerte, Benaía. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas. ¿Cuántas proezas hizo Benaía? Muchas proezas. Y las proezas que hizo no eran comunes, eran proezas heroicas. Era un héroe, diga conmigo, un héroe. Entre las proezas que Benaía hizo estaba que un día mató a 2 campeones de Moab, 2 moabitas, 2 guerreros poderosos enemigos. A 2, él solo. Y dice, en otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió y alcanzó a un león hasta un hoyo en un foso. Y se metió al foso a capturar al león, lo agarró y lo mató. Usted se imagina enfrentar un león. Un león, pero de verdad, no va a creer que un gato, no, un león. Dice que lo mató. En otra vez, armado solamente con un palo, mató a un gran guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura. Y que no solo medía 2,5 metros, sino que tenía una lanza en su mano que era gruesa como un rodillo de telar. Y Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio, es decir, se la quitó de la mano, y con ella misma lo mató. Hazañas como esta y muchas más
hicieron a Benaía tan famoso como los guerreros más valientes en el ejército de David. Recibió más honores que los demás miembros de los 30 valientes, aunque no era uno de los 3 más cercanos al rey. Pero a pesar de todo eso, David lo nombró capitán de su escolta personal. Escúcheme esto. Y quiero que por favor le ponga la mayor atención a esta palabra. Creo que la Biblia está llena de campeones y campeonas. A lo largo de la escritura, de pasta a pasta, cada vez que nosotros escudriñamos y encontramos nombres maravillosos ahí, eran unos grandes campeones. La mayoría de nosotros conocemos a campeones como David, a campeones como José, conocemos a campeones como Josué, campeones como Sansón, campeones como Gedeón y muchísimos más. Pero quizá pocos o quizá nunca hemos escuchado hablar de este hombre llamado Benaía. Pero este guerrero fue sumamente disciplinado. Cuando estudiamos la vida de él y nos damos cuenta de sus características, entendemos que Benaía era muy constante. ¿Usted sabe qué es constante? Esta semana en la que estamos ahora me tocó predicar martes, me tocó predicar jueves, me tocó ministrar ayer, soltar palabra y cantar alabanzas por casi 3 horas. Me toca predicar hoy y me están obligando a que mañana, por celebrar el Día del Padre, por cierto, mañana celebramos el Día del Padre. Amén. Un aplauso a todos los papás. Mañana aquí en la iglesia celebramos el Día del Padre, así que no vaya a faltar porque habrán choris gratis. Wow, ¿quién le regala un chori? ¿Quién? Solo nosotros. Entonces, mañana habrá choris gratis para todos los papás. Y si usted es papá, ya sea que lo pegó adentro o lo pegó afuera, que el Señor lo reprenda. Pero si usted es papá, lo esperamos mañana. Y si usted tiene vivo a su papá, también tráigalo. Los viejos, una gran cosa. A mí mi viejo se me murió hace ya varios años, ya bastantes años. Él era agrónomo, le gustaba el campo, le gustaba las vacas, los caballos. Y en una ocasión se cayó de un caballo, se golpeó la cabeza. Y eso le produjo una hemorragia interna en su cabeza. Y aquella hemorragia interna le produjo muerte cerebral. Como hijo mayor hice lo posible para que los médicos lo intervinieran, le hicieran la cirugía en su cabeza, el neurólogo, cirujano, y en los hospitales ahora privados, eso es un ojo de la cara, usted no tiene ni idea. Un día en cuidados intensivos en un hospital privado, ese es decenas de miles de dólares, pero Dios se lo llevó. Y uno extraña, ¿verdad?, en estas fechas y en fechas importantes poder estar con los viejos y compartir. Me acuerdo que mi papá era muy aficionado al limeño, muy aficionado al limeño. Nos llevaba a ver los partidos cuando Juan José Gómez perdía. Rudy Corrales le metía los goles a Macdonio Corrales lo goleó. Pero esa es otra historia. Pero les hablaba de Benaía. Este guerrero fue muy disciplinado, diga conmigo, muy disciplinado, muy constante. Pero hay una característica en él que me impacta, era muy confiable. Diga conmigo, disciplinado, constante y confiable. Estas 3 características, para mí en lo personal, que también Dios me ha permitido estar en el rubro de la empresa, soy empresario. Usted no sabe lo que significa para uno. Y ahora veámoslo desde el punto de vista de David como rey. Lo que significaba para David tener un hombre confiable, disciplinado y constante. O sea,
3 características que uno necesita un hombre al lado de uno. Y dice que aquellas características, la disciplina de Benaía, la confiabilidad que había en él y la constancia, porque no era un hombre de emoción, no era un hombre, ya fui a la noche de alabanza, entonces ¿para qué voy a ir a centinelas? ¿Está entendiendo eso? Puchica, hemos tenido 3 cultos en la semana. O sea, hay gente que dice, sí, de verdad, tenemos 3 cultos en la semana. Yo voy a ir a ver a Brasil. ¿Me entiende? Cuando no se entiende la constancia, por eso le mencionaba que a mí me emociona estar siempre compartiendo la palabra del Señor. Ahora, aquellas características llevaron a Benaía a convertirse en el comandante del ejército personal de David. Uno de los hombres más poderosos de Israel fue Benaía. En este preciso momento, millones de personas alrededor del mundo están pendientes de los mejores futbolistas del planeta. Es la realidad. Llegaron las selecciones que clasificaron y están en una competición los mejores futbolistas del mundo de cada país. Y el 19 de julio, a eso de las 3, 4 de la tarde, hora nuestra, uno de ellos, quizá el capitán de los mejores, tendrá en sus manos la copa de campeón. Pero me permite decirle que cuando veamos a ese capitán con la copa en sus manos, levantarla y la gente aplaudir y la gente emocionarse, a lo mejor nadie va en aquel momento a pensar que aquel triunfo tomó años de entrenamientos a puerta cerrada. Años. Donde en aquellos entrenamientos a puerta cerrada y en anonimato no hubieron aplausos. Quizá fueron muchas madrugadas de chicharrón. ¿Usted sabe lo que es chicharrón? Solo Milovan les hacía chicharrón a los de aquí, los de la selección. Dice que los ponía a correr, a subir las gradas del Cuscatlán, de Solón, a mediodía en punto, para que agarraran garbo. Hoy son de cristal. Pero cuando veamos a aquel capitán levantar la copa, nadie va a decir cuántas dietas extremas tuvieron que hacer estos campeones. ¿Me está entendiendo esto? Tuvieron que someter su carne, tuvieron que someter su cuerpo a extremos entrenamientos. A lo mejor muchos de ellos tuvieron que derramar lágrimas más de alguna vez de impotencia y de dolor por no dar los resultados esperados en alguna etapa de su entrenamiento. Más de alguno de esos campeones en el proceso indudablemente pensó en renunciar. Tuvieron que pasar por muchísimas situaciones difíciles para ahora estar en ese torneo y llegar a ser los campeones. Todos, me permite esta tarde decirle que todos quieren la medalla, pero pocos están dispuestos a someterse a la disciplina. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender y tener en cuenta como hijos de Dios, como cristianos. Porque el triunfo que se celebra en público tuvo que ser formado en privado. La diferencia entre un jugador amateur y un profesional no es el talento, es la disciplina. ¿Verdad? Los que han estado en fútbol profesional saben esto. No es el talento. Hay mucha gente en las canchas de futbolito rápido talentosísimos.
pero no tienen la disciplina. Es más, nosotros en nuestro país hemos visto muchos jugadores en primera división talentosísimos, pero bolos. ¿Cuál ha sido la historia de la selecta? Antes de un partido importante metidos en un nightclub. ¿Cuál es la realidad ahora de nuestro fútbol? Jugadores panzones. ¿Sí o no? Sin un físico, porque no tienen disciplina. Se acomodan al talento, pero el talento no lo es todo. Lo que realmente convierte a un jugador de fútbol y de cualquier disciplina deportiva en profesional es la disciplina. Y el talento te puede abrir puertas. Si es para Dios, ese aplauso dérselo de verdad. Y me permite decirle que el talento nos puede abrir puertas, pero la disciplina nos garantiza estabilidad y crecimiento en aquellas puertas que ya Dios nos abrió. ¿De qué sirve que se nos abran puertas a nosotros si no tenemos la disciplina? ¿De qué, hablando en el ámbito financiero, de qué sirve que Dios te permita abrir un negocio si no tienes la disciplina de administrarlo correctamente? Ser dueño de un negocio requiere levantarse a las 5 o 4 de la mañana. ¿Usted sabe a qué horas abren una pupusería? Por decir algo, 4 de la tarde. 4 de la tarde a 10, 11 de la noche. Pero usted sabe a qué hora se levanta esa persona a preparar el chicharrón y a preparar el curtido para que no nos haga daño. Desde las 4 de la mañana hay gente ya preparando para las 4 de la tarde abrir el negocio. Disciplina. La gente quiere hoy ser TikToker, ganarse el pisto fácil. Nosotros venimos de una generación, en mi pueblo, por ejemplo, en Santa Rosa de Lima, que es muy particular. A las 4 de la mañana los negocios ya están abiertos. A las 3 de la tarde todos los negocios están cerrados. Por eso es que después de ahí, en un pueblo chiquito, el vacil de uno era ir a ver el entrenamiento a la cancha del equipo. Los entrenamientos se llenaban de gente porque no había mucho que hacer. Yo en lo personal jugué basquetbol. A las 5 de la tarde ya me iba a una cancha a jugar basquetbol de 5 a 7. Recuerdo en mis mejores momentos jugando basquetbol que jugaba de 5 a 7 intensamente basquetbol, y a las 7 todo el mundo se iba y yo me quedaba haciendo 1 hora más de abdominales. Tenía yo 15 años. Disciplina. Todo, hermano, el que necesita y el que quiere trascender. ¿Cuántos aquí quieren trascender en sus vidas? Entonces usted necesita, y yo también necesito, ser disciplinado. Yo creo que nosotros como hombres en nuestras casas tenemos que dar el ejemplo de la disciplina en casa. ¿Cuántos hombres aquí están orando porque Dios los bendiga? Yo oro constantemente para que Dios me bendiga. Y oro también para que Dios me mantenga mi familia unida, cubierta. Yo también oro por prosperidad. Yo también oro para que Dios me use en este púlpito. Yo también oro para que Dios me regale triunfos y conquistas y victorias. Pero no todo esto se logra con oración. También se logra con una vida disciplinada. Porque Dios no unge perezosos. Y esta es una palabra muy propicia para nosotros los hombres. Dios no unge perezosos. Dios no respalda la mediocridad.
Dios no premia la irresponsabilidad. Ayer me encantaba cuando uno de los invitados que estuvo en la noche de alabanza me dijo: wow, comienzan a la hora. Se fijó. Y yo le dije: sí, desde que esta iglesia se fundó, establecimos una disciplina, que el culto comienza en punto, estén los que estén. Es una disciplina, es una conducta excelente. Pero muchos de nosotros somos irresponsables en nuestra vida, en nuestra vida espiritual sobre todo. Y Dios está honrando a los que estamos dispuestos a ser disciplinados. Un día Dios puso su mirada en este hombre llamado Benaía. A Dios le llamó la atención verlo entrenar cuando otros descansaban. Escúchame esto que le voy a decir, porque leímos de Benaía y vimos que mató leones, mató guerreros, se enfrentó a gigantes. Pero para llegar a ese nivel, Benaía tuvo que entrenar. No fue un tiro de suerte, fue disciplina. Dios puso los ojos en Benaía y vio que él se ejercitaba cuando otros perdían el tiempo. Usted sabe qué estamos haciendo hoy aquí en Centinelas: ejercitando nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Estamos aquí, aunque el cuerpo no quiera, aunque la mente se resista, pero aquí estamos y Dios lo está viendo. Dios nos está viendo. Un día Dios le abrió una oportunidad a Benaía, porque vio su disciplina, porque vio su entrenamiento, porque vio su dedicación, porque vio su entrega. Y cuando Dios le dio la oportunidad a cada uno de nosotros, Dios nos va a dar grandes oportunidades. Pero lo importante no es la oportunidad que se le va a abrir, lo importante es que usted la aproveche. Porque hay gente a la que se le presentan las oportunidades, pero se quedan con la boca abierta y no las aprovechan. Pero cuando la oportunidad le vino a Benaía, Benaía estaba preparado. Cuando yo estudié la vida de Benaía, encontré unos 3, 4 códigos bravos, buenísimos, increíbles. El primer código que yo encontré en la vida de Benaía es que, siendo un campeón, él como campeón, yo aprendo de la vida de Benaía que los campeones hacen y están dispuestos a hacer lo que los demás evitan. Escúchame. Los campeones están dispuestos a hacer lo que los demás evitan. Porque dice la Biblia que él persiguió y bajó en una cueva para capturar un león y matarlo. Mire esto, por favor. Porque no era verano, no era una temporada de clima perfecto para que él persiguiera un león. Era invierno y había nieve. Y no era un terreno plano, tuvo que descender a un foso. Y no estaba persiguiendo un lindo gatito. Estaba persiguiendo un gran, poderoso león. En otras palabras, Benaía tenía razones suficientes para huir y decir: bueno, se fue, se me escapó. Se me escondió, pero Benaía bajó, lo capturó con sus manos y lo mató. La disciplina hace que avances donde otros retroceden. Cada uno de nosotros tenemos leones que capturar a lo largo de nuestra vida. Pero no será fácil. Los hombres comunes buscan la comodidad. Los campeones buscamos el crecimiento. Tú estás aquí hoy creciendo, llenándote de sabiduría, entendiendo que no será fácil, pero lo lograrás si Dios está contigo. Vamos, si le va a dar un aplauso al Señor, déselo de verdad. Porque cuando el león se metió en el foso, Benaía pudo haber dicho: ni modo, ya se me escapó. ¿Para qué me voy a meter ahí? Muy peligroso, me va a matar el león a mí.
Pero Benaía había una oportunidad. Y esto es algo increíble, porque de las crisis, en las crisis es donde más oportunidades se nos presentan. Pero eso hay que tener sabiduría para entenderlo. La disciplina hace que el hombre haga lo que debe de hacer, aunque no quiera hacerlo. Si usted me dice ahora, su cuerpo quiere levantarse a las 4 de la mañana a entrenar, a orar, su cuerpo quiere ayunar, su cuerpo quiere estar aquí o quiere estar comiendo alitas con una pantalla gigante viendo el partido. Pero la disciplina es la que los hace estar aquí. ¿Y sabe qué hace Dios para disciplinarnos? Nos mete en procesos. Nos introduce en procesos duros para que nosotros entendamos que solo podemos depender de Él. Solo podemos depender de Él. Yo le voy a decir algo como su pastor y con la experiencia que Dios me ha permitido en estos años. Habrán días muy cansados, sí, habrán días muy cansados. Habrán días de dolor, sí, por supuesto, habrán días de dolor. Habrán días de que uno anhela descansar, sí, por supuesto. Pero nos será menester levantarnos y seguir. Sobre todo nosotros como cabezas de hogar. Nosotros somos los que marcamos la tendencia en nuestra familia. Si usted se quiebra, sus hijos se van a quebrar. Si usted se quiebra, su mujercita no va a hallar para dónde agarrar. Somos nosotros los que somos llamados por Dios como cabezas a levantarnos y a seguir, aunque humanamente no sintamos la fuerza necesaria. Pero la disciplina hará que te levantes. Y Dios premiará tu disciplina. Cuando David mató al gigante Goliat, todos aplaudieron y todos celebraron. Hasta una canción le escribieron a David. Pero David recordó algo. Cuando David cuidaba las ovejas de su padre, él ya había luchado contra osos gigantes. Osos gigantes. Que una pata de un oso era más grande que la cabeza de David. Y David ya los había matado. La gente aplaude tus victorias, pero no sabe lo que has tenido que sufrir. Y gloria a Dios por los osos que has tenido que enfrentar. Y muchas veces tú has dicho, uy, ese oso me va a matar, pero Dios te dio la victoria. Porque le creíste a Dios. Porque sabes que aunque sea imposible, si Dios está contigo, tú lo vas a lograr. Claro, las danzoras cantaron, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero David recordó que él ya había luchado con leones también y los había matado. David ya había luchado con fieras salvajes para salvar y salvaguardar a las ovejas de su padre. En otras palabras, como pastorcito de ovejas, David había entrenado contra fieras, contra osos, contra leones, contra todo lo que viniera a amenazar lo que le pertenecía a su padre. Enfrentarse a Goliat, a David no le temblaban las piernas como le temblaba a Saúl y como le temblaba todo el ejército. David estaba en otro nivel. ¿Por qué le van a temblar las piernas a usted? Uy, pastor, viera que ahí por mi casa vive una bruja. ¿Y? Uy, pastor, que viera que la competencia me está haciendo la guerra. ¿Y? ¿Acaso no es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo? ¿Acaso Dios no es mi fortaleza? A lo largo de nuestra vida Dios nos ha entrenado. A muchos nos ha entrenado con hambre. A muchos nos ha entrenado con soledad. A muchos nos ha entrenado con situaciones hasta con cárcel. ¿Cuántos hemos tenido que pasar por cárcel?
Y si usted no ha tenido que pasar, ojalá que pase por ahí. Ojalá. Para que se le quite porque usted sabe a dónde se adora más lindo, en la cárcel. Usted no sabe los cultos de las cárceles. Lindos. Ahí no se duerme nadie, hermano. Ahí no se duerme nadie. Ahí no hay cobardes que se vienen al culto a dormir. No. En la cárcel uno clama y uno dice: Padre, sácame de aquí. Y la gente canta. ¿Sabe cuál canción cantaban? Yo escuchaba un proceso que Dios me hizo pasar hace más de 20 años en la cárcel a mí. La gente cantaba: con mi Dios yo saltaré los muros. Y todos gritaban: con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Ahí hasta los más machitos lloran, derramados delante de Dios. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. ¿Sabe cómo sale la gente de ahí? Compactos. Compactos sale uno de ahí, de esos procesos. De que cuando te diga el médico, como Travis, que dijo: tiene cáncer, tiene leucemia, no hay vuelta atrás. ¿Qué hace uno? Un pacto con Dios. Y Dios en el cielo dice: te estoy entrenando. Te estoy entrenando porque lo que va a venir, ahora vas a tener el carácter para derrotarlo. Porque tu testimonio va a bendecir a tus hijos. Porque tu testimonio va a sostener a la generación que venga detrás de ti. David había sido entrenado ya en las montañas cuidando las ovejas de su padre. Ahora los hombres le tienen miedo a los ratones en su casa. ¿Usted ya ha visto esos gritos medio extraños que salen? Tan machito y de machito como que no tienen nada. ¿Ah? Sí, lástima que no están las esposas aquí, porque las esposas pueden dar fe de eso. Amén, estuvieron gritando todas las viejas. Ahora los hombres le tienen miedo a los ratones en las casas. Ahora los hombres cuando ven una cucaracha gritan raro. Yo te pregunto esta tarde: ¿cuál es el león al que en este momento le estás huyendo y no lo estás enfrentando? ¿Cuál es ese león? Porque a lo mejor no es un león físicamente animal, pero a lo mejor ese león está destruyendo tu vida. No tiene colmillos, no ruge, pero a lo mejor es un vicio. A lo mejor ese león es tu orgullo que tienes, tu ego. A lo mejor ese orgullo es una adicción que no puedes dejar. A lo mejor ese león es el pecado oculto que tienes. A lo mejor ese león ha tomado ventaja en tu vida y no lo has podido derrotar. Y todos aquí, todos los centinelas que estamos aquí, los que están aquí atrás, los que están en todos aquí tenemos que matar nuestro león. Usted no puede ser un cobarde. A lo mejor no lo has matado por falta de conocimiento. No lo has no es conocimiento lo que te falta. Lo que te hace falta es disciplina. ¿Me está entendiendo eso? Y lo que hoy, con tu propia decisión, estás evitando, puede ser la puerta para tu próxima promoción. Tú no quieres renunciar a ese pecado, y si no renuncias, Dios no te va a promover. Si tú no lo enfrentas,
Nada va a pasar y vas a seguir siendo un irregular. No vas a lograr nada. La gente quiere todo fácil. Cuando los entrenamientos de fútbol terminan, la mayoría de jugadores se van exhaustos al vestidor, pero los grandes se quedan practicando. Escúcheme. Véalo. Vea las biografías de los grandes, de los que han trascendido, y vea ese común denominador. Los grandes, después de que la mayoría se va al vestidor a bañarse, a cambiarse, porque ya no pueden más, los grandes se quedan tirando penales, practicando centros, practicando la definición, practicando su resistencia. Disciplina. Disciplina. Centinela, ¿cuánto estás orando al día? ¿Cuánto estás buscando de Dios? Esos disciplinados que se quedan practicando penales, practicando resistencia, practicando tiros. A los años, cuando los años pasan, millones los están viendo, como hoy en el mundial. Millones los miran y llegan a tener en sus piernas tiros decisivos. Y cualquiera diría, qué suerte tuvo. ¿Usted ya ha visto eso? Qué suerte tuvo. La tiró bien, la tiró bien. No, no fue suerte. Fue la acumulación de años en disciplina, dando la mía extra que otros no quisieron dar. Su triunfo no será suerte. Su triunfo será el resultado de su disciplina, amarrándose bien los pantalones como hombrecito, tirando a la basura esa cajetilla de cigarro, dejando de reunirse con los mediocres con los que se ha reunido durante todo este tiempo, siendo un verdadero padre de familia, un verdadero hombre de verdad. Disciplina, dar la mía extra, es prepararse hoy para la oportunidad que vendrá mañana. Y esto me lleva al segundo código, y es que los campeones son consistentes, no emocionales. Míreme esto, los campeones somos consistentes, no emocionales. No se trata de cuando tienes ganas y cuando no. Hoy no tengo ganas de ir, entonces no voy. No se trata de ganas. La carrera no se trata de ganas. Venir a la iglesia no se trata de ganas. A veces uno no quiere trabajar, pero tiene que ir, ¿sí o no? No se trata de ganas. Se trata que tiene que pagar la cuenta. Se trata de que si usted no paga, el banco no le perdona un día que usted se atrase. Le ponen los intereses. Y después interés y más interés y más interés. Y cuando usted viene a ver, está ahogado. Entonces uno tiene que trabajar. En lo espiritual usted tiene que avanzar. En lo espiritual usted tiene que comprometerse con Dios y no vivir de emoción. ¿Sabe qué es vivir de emoción? La gente vive de emoción. Cuando ayer hubo noche de alabanza, entonces hoy ya mucha carga. Emocionalistas. Yo necesito a Cristo todos los días porque todos los días respiro. Yo necesito a Cristo todos los días, porque el infierno no descansa. El infierno me quiere matar todos los días. Constantes, diga conmigo, constantes. Dice la palabra del Señor que Daniel oraba 3 veces al día. A veces se me sale lo de Oriente. Usted me va a entender. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? ¿Cuántas veces oramos nosotros? Tres veces
veces al día oraba Daniel, pero oraba de verdad, no oraciones. Daniel no oraba cuando tenía problemas. Daniel no oraba cuando se sentía inspirado y cuando no. Dice la Biblia que oraba todos los días, años, orando todos los días. Y cuando llegó el momento en el que lo tiraron al foso con leones, Daniel era un león más. Escúcheme. Era más león Daniel que los 3 leoncitos que estaban ahí. Porque el orar 3 veces al día, el tener conexión con Dios, un día Dios lo va a poner con grandes a usted. Gracias por los 2, 3 que creen, pero yo lo creo para mi vida. ¿Y qué hará usted cuando lo siente Dios en mesa de reyes? Dice la Escritura. Si usted no le pide a Dios sabiduría, si usted no atesora la palabra. Porque lo que me llena de sabiduría es la palabra. Un hombre que ama la palabra es sabio. Un hombre que ama la palabra tiene revelación. Revelación, uno puede discernir dónde está la jugada. Años orando 3 veces al día, años orando 3 veces al día. Al león, a este gran leonzote llamado Daniel lo tiraron al foso y los leoncitos cuando lo vieron se asustaron. Este tiene más colmillos que nosotros. Apartémonos. ¿Me está entendiendo esto? Porque la oración y la disciplina te hacen invencibles. Nada te tocará, nada te dañará, nada te matará, ni a ti, ni a tu casa, ni a tu familia, ni a lo que tiene tu apellido. Sigue orando, sé disciplinado, ven en las madrugadas, congrégate sin perder el tiempo. Y cuando vengas aquí, adora de verdad. Yo le voy a decir algo, el equipo que gane el Mundial de Fútbol de este año 2026 no ganará un partido. No será campeón porque gane un partido. Cuando vemos las estadísticas, tuvo que haber ganado 3 partidos de grupo y 5 partidos de eliminación directa. Es la sumatoria de una disciplina. Desde hoy, desde el primer partido, cualquiera dice, yo estaba pensando, el entrenador de Brasil va a dejar en la banca a los más importantes porque es Marruecos. Marruecos le metió el primer gol. Esto ya comenzó. Disciplina. Cada punto vale. ¿Me está entendiendo eso? Y Benaía era constante en sus batallas. Si no era con leones que se tenía que enfrentar, era con guerreros. Y si no era con guerreros, era con gigantes. Pero él era guerra. ¿A cuántos de nosotros la vida es guerra? Porque si su vida no es guerra, su vida es ¿qué es? ¿Qué es su vida? ¿El bosque de la China? ¿O el mundo de Dora la exploradora? ¿O qué? Porque los hombres vivimos de guerra en guerra. Una presión bárbara. ¿Cuándo vivimos presiones bárbaras? Como hombres. Sobre nuestros lomos, sobre nuestra mente está salvaguardar la casa. No es la mujercita la que tiene que estar preocupada porque hay que cumplir. Somos nosotros. Yo en este momento tengo que saber dónde está Mateo, dónde está Victoria, dónde está Suri, dónde está mi esposa, dónde está Ringo. ¿Usted sabe quién es Ringo? Mi pastor alemán. Ya tiene 11 años y hoy me dieron la noticia que ya tiene artritis.
Me dijo la veterinaria, hay que darle pastillas para artritis de humanos. Yo no sabía. Me mandaron las radiografías, tiene los huesitos ya, porque está obeso, mucho come. El culpable soy yo. Yo paso comprando pollo campestre y le llevo piezas y se las doy. Ringo me ama. Usted no sabe cómo Ringo me ama a mí, pero yo lo estoy mal acostumbrando. Hoy va a comenzar una rutina de disciplina de ejercicios. Wow. Para mejorar su salud. A lo mejor aquí hay muchos obesos. Habemos que necesitamos una disciplina. Le voy a contar algo de mi corazón. Sabe que cuando usted entra por esas puertas, hay unos banners y ahí están las fotos de su servidor, de mi esposa, y está la foto de un pastor que ya partió con el Señor. Se llama David Vargas. Algunos lo conocieron, algunos no. Él tocaba el piano. Él era el pastor de jóvenes de esta iglesia por muchos años. Un pianista extraordinario, un adorador extraordinario, un predicador extraordinario. Pero pasó años yendo al doctor y el doctor le decía: tienes diabetes. ¿Sabe cuándo dejó de tomar Coca-Cola David? Nunca. Yo creo que Dios tenía planes con él. Aquí estuviera él. ¿Quién cortó con los planes? A veces nosotros decimos, Dios se lo llevó. No, Dios no se lo llevó. Él se fue solito. Porque no tuvo disciplina. Cuando yo soy disciplinado, entonces Dios me lleva cuando Él quiere. Pero yo cuido el templo. ¿Cómo estamos los hombres cuidando el templo? ¿Ah? Cuídelo. Yo me crié, ¿sabe? En Oriente nosotros a las 6 de la mañana pasaba el panadero con pan caliente, pan francés caliente, de unos así, mire. No vaya a creer que estos bollitos que venden ahora, que son más químicos que otra cosa. A saber, a mí me dicen, viera pastor, 40 hojitas por una cora dan. Eso es veneno que están vendiendo. Eso no cuadran los números, ¿verdad? ¿Cuántas hojitas dan por una cora vos? ¿Ah? 10. 3. No, entonces usted está comprando caro. El Carlos es el que me dijo a mí. El Carlos allá en Soya, es que ustedes son porque ya viven en otra zona, ¿me entienden? Pero el Carlos allá en Soya compra le dan como 10 hojitas por una cora. Yo le dije, Carlos, te están dando veneno. Ricas son, me dijo. Dios guarde, le dije. Pero yo me crié comiendo mucho pan. Mi problema nunca fue azúcar, porque mi padre era diabético. Entonces, desde niño, yo vi aquel cuadro en casa. Entonces, a mí se me metió en la cabeza, el azúcar es veneno, el azúcar es veneno. Incluso desde niño no había azúcar en la casa. Entonces, yo me acostumbré cuando quería ponerle sabor así a las cosas, usaba Splenda. Hace años, una marca llamada Equal. Así se llama, Equal. Así se llamaba antes. No sé si todavía existe. Pero hoy, Splenda. Ahorita que anduve en España, todo sacarina se llama. En España se llama sacarina, no sé. Entonces, mi problema era el pan. Yo me podía comer una barra de pan yo solo en una sentada. Una barra de pan. ¿Cuántos aquí se comen una barra? Sea sincero conmigo. ¿Cómo me encanta la sinceridad a mí? Es que los hombres nos gusta comer, hermano.
Sobre todo el hombre de Dios que no tiene vicio, no tiene nada. ¿Cuál es el vicio del hombre de Dios? Comer. Aleluya por. Cuando mi padre murió, yo estaba bien gordo. Y yo fui al médico. Y el médico me dijo, estás así de ser diabético ya. Y yo ya había leído de que los diabéticos no sé, pero yo sí, no, como que no hay nada, pues. Y eso a mí me da pánico, hermano. Dios guarde, la pastora está joven, su mejor momento. Y yo, como decía un pastor que ya partió con la presencia del Señor, bien famoso, solo Tosh. Él le gustaba andar con cipotas. Usted ya lo debe reconocer, pastor, que le predicó casi a todo el país. Él le gustaba andar con cipotas, pero ya él estaba que solo Tosh. Él lo decía. Entonces yo dije, no, yo me voy a poner en disciplina. En disciplina. Entonces eliminé los carbohidratos de mi vida. ¿Vea? Busqué el bajar de peso y después eliminé los carbohidratos. No le voy a decir que no los como, porque hay un momento en el que el cuerpo, uno debe de saber leer el cuerpo. Hay un momento donde el cuerpo te lo pide. Y uno puede dar una mordida, un par de cucharaditas de frijoles. O comer un carbohidrato sano, como el garbanzo. Por ejemplo, a mí me gusta el garbanzo. Pero decidí comer mucho aguacate, mucho aceite de oliva y proteínas. Proteína. Usted sabe que hay gente que se mata en los gimnasios, pero cuando sale del gimnasio se pega unas grandes comidas y siguen siendo gordos. ¿Y qué dicen los expertos? Que el 70% del tema de las dietas es la alimentación. La gente se puede matar en las máquinas. Ahora, volviendo al tema, porque ya nos salimos bastante. Benaí era constante. En la Biblia realmente solo vimos 3 batallas que él enfrenta. Contra los enemigos moabitas, contra el león, contra el gigante. Tres batallas. Pero yo creo que Benaía hubieron muchísimas batallas que el cronista no escribe. Muchísimas más. Años, diga conmigo, años de consistencia. Años. Yo recuerdo mis inicios como empresario. Cargando los bultos, jalando las carretillas, andando en los camiones, durmiendo en donde el camión se parara, ahí colgar una hamaca debajo del furgón y ahí dormir, haciendo los trámites en la aduana. ¿Quién en la empresa me puede decir a mí no conocer el proceso de pe a pa? Si yo ya lo hice. Si yo ya he estado en el proceso desde el ordeño de la vaca. ¿Me está entendiendo eso? Mi papá fue joyero y en mi casa yo aprendí también el oficio del oro. Yo puedo, de vista yo sé qué es oro y qué es fantasía. ¿Quién te va a dar mentira? ¿Por qué, pastor? Porque eso lo hace la constancia. ¿Quién te va a engañar a ti si eres constante en tu vida espiritual? Si estás aquí.
¿Qué demonio te va a hacer temblar? ¿Qué artimaña del infierno te va a venir a sacudir si tú estás constante en la casa de Jehová? Nadie te va a derrotar. Nadie. Cuando venga el problema, usted estará preparado. Cuando venga la angustia, usted estará preparado. Cuando venga la batalla, el enemigo se llevará la primera trompada. David no esperó que reaccionara Goliat, le zampó la pedrada. ¡Pam! El que pega primero, pega dos veces. Eso quiere Dios de nosotros, centinelas. Número 3, los campeones siempre están preparados cuando les llega su momento. Te llegará el momento. Después de las hazañas de Benaía, entonces David lo comenzó a observar. Escúcheme, el rey lo comenzó a observar. Benaía hacía pedazos a los leones, hacía pedazos a los enemigos, se enfrentaba a los valientes, se enfrentaba a los gigantes. No había batalla que Benaía no ganara. Entonces David puso sus ojos en él. El nombre de Benaía comenzó a ser conocido. Su reputación comenzó a crecer. Y un día David dijo: ese hombre es un gran guerrero, quiero promoverlo. Un día Dios premiará tu constancia, tu disciplina, tu valentía, tu esfuerzo. El estar aquí, Dios lo premiará. Yo digo que Dios lo premiará. Yo estoy seguro que Dios premiará mi disciplina. Servirle a Dios, 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 servirle a Dios. Servirle a Dios. A las 2 de la mañana, ayer estábamos llegando a casa. La mayoría, unos hasta más tarde. Descansó. Hoy se levantó porque habían quehaceres, habían compromisos. Pero está aquí. Benaía. David lo vio. David lo observó. Yo como pastor muchas veces estoy aquí y comienzo a identificar rostros. Uno identifica rostros. Está el martes, está el jueves, está el domingo, viene el martes, viene centinelas, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Uno sabe. La gente quiere promoción y solo vienen 2-3 veces al año. David vio a Benaía. Imagínese Dios viéndolo a usted. Imagínese Dios viendo su constancia, su disciplina, su aferrarse a Él, aferrarse. Yo he visto desfilar gente aquí. Y muchos vienen diciendo: oh, pastor, yo estudié teología y yo soy aquí, yo soy allá. Espérate, quiero ver tu constancia. No me hables tanta casaca. Porque de la boca cualquiera, pero tu disciplina. Y le voy a decir, muchos se quedaron en el camino. Y con la boca eran los más bravos de los bravos. Pero se quedaron por falta de disciplina. Y me permite decirle que Benaía nunca persiguió un puesto. Benaía nunca persiguió una posición. Él solo fue disciplinado. Y Dios está buscando gente que no persiga puestos, sino que sean disciplinados para entregarles grandes proyectos. Gracias. El que no busca un puesto pero es disciplinado, Dios le entrega grandes proyectos espirituales y terrenales. Dios está esperando entregarle empresas, negocios, oficinas, propiedades, riquezas a gente disciplinada, constante. Dios es un Dios de riquezas. No buscando un puesto,
siendo disciplinado en la etapa en la que Dios te lleva. Dice la Biblia que José era excelente en cada etapa de su vida. Cuando estuvo donde Potifar, era excelente. Donde estuvo en la cárcel, era excelente. Y como dice Juanjo, Dios lo tenía preparado para ser portero, pero él comenzó en otra posición. Dios lo tenía preparado a José para ser administrador financiero. Financiero. Y comenzó en un pozo. Y después del pozo fue a ser mozo, conserje. Y después a la cárcel, a barrer la cárcel, a administrar la cárcel. Y después de ahí Dios lo sacó como el segundo hombre más importante de la nación y el primer hombre más importante hablando de billete y de comida. Porque ni Faraón tenía lo que José tenía. El Faraón identificó lo que José portaba y dijo: tú eres el idóneo. Ni él lo tenía. Proceso de disciplina, proceso de disciplina, proceso de disciplina. Porque Dios no bendice el talentoso, Dios bendice al que tiene un gran carácter. ¿Cómo está tu carácter ahora? Dios promueve a los consistentes. Yo te invito. ¿Sabe cómo comenzamos Centinela? Con una gran algarabía. Esto es así. Esto es así. Si Frater comenzó con 8 personas. Yo tengo hijos espirituales que vienen: pastor, queremos que usted nos dé la cobertura. Pasa el proceso. Pasa el proceso. Y allá vienen llorando de mí: fíjate, pastor, que nos hemos quedado solo con 20. Yo ya pasé por ahí. ¿De qué te quejas? Salí a las calles a evangelizar. Yo salía todo allá a la colonia San Francisco anduve evangelizando. Allá en el MQ andaba evangelizando a los enfermos. La gente no conoce tu historia. Una vez nos fuimos a meter a la cárcel allá, Zacate creo que es la cárcel. Antes de Secot hay una cárcel en Cojute, o no me acuerdo dónde hay una cárcel acá. Ahí. Allá fuimos a predicarle a los hombres. Esa cárcel estaba lleno de mareros, de tatuados, cuando nosotros fuimos a predicar, a soltar palabra, a ministrar unción, poder, fuego. Y de allá salió gente con carta de libertad después de ese evento. La gente quiere todo fácil, sin proceso. No me importa cuántos vengan el próximo reunión de centinelas. Con los constantes, con los Benaía constantes. Con esos Dios trabaja. A esos Dios promueve. A esos Dios levanta. Hay gente constante con la Pilsener. Hay gente constante con el cigarro. Hay gente constante con el pecado. Hay gente constante con la fiesta, con la rumba. Hay gente constante con el fútbol. Yo me quedo sumamente sorprendido. No vaya a ser un lunes de fútbol porque allá están todos. Pero háblame de tu vida espiritual. Y por último, la disciplina de Benaía lo terminó convirtiendo en un indispensable. Escúchame esto que le voy a decir, porque esto a mí me voló la cabeza y espero que a usted le sacuda sus cimientos. La disciplina de Benaía, de un campeón, lo terminó convirtiendo en un indispensable. ¿Usted sabe el significado de la palabra indispensable?
¿Usted sabe lo que significa que Dios lo considera a usted indispensable? Llegar a un punto en el que Dios diga: este mi siervo es indispensable donde lo tengo, pelearé por él, lo mantendré ahí, y aunque el enemigo lo quiera destruir, yo no lo voy a permitir, y lo llenaré de días, y lo traspasaré de generación en generación, porque para mí él es indispensable. Esto es increíble, y esto a mí me impacta, porque la parte más poderosa de Benaías, si usted había escuchado esta parte de Benaías, esta no es la parte importante de Benaías. Hay una parte que nadie casi conoce de la historia de Benaías. Todo mundo sabe hasta dónde llegó David, el rey David. Pero mira esto: cuando David muere, porque así lo decide Dios, dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y luego David murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Dice versículo 11: y David reinó en Israel durante 40 años, 7 de ellos en Hebrón, 33 en Jerusalén. Versículo 12: y Salomón fue su sucesor y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios hizo, porque dice que Él quita y pone reyes. Y Dios hizo que David muriera, y Dios le entregó el reino a su hijo Salomón. Pero antes de morir, David le traspasa a su hijo responsabilidades, un legado, una herencia, un séquito. A lo largo de esos 30 y pico de años, David peleó con valientes a su alrededor, entre ellos Benaías, leales, constantes, disciplinados. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 24 de ese mismo capítulo: cuando ya Salomón es rey, dice la Escritura: el Señor me ha confirmado, dice Salomón, y me ha puesto en el trono de mi padre David. Él ha establecido mi dinastía, tal como lo prometió. Por lo tanto, tan cierto como que el Señor vive, Adonías morirá hoy. Comienza Salomón a tomar decisiones como rey al sérsele revelado quienes lo han traicionado y quienes están haciendo lo incorrecto. Entonces Salomón dice: hoy muere Adonías. Y dice el versículo 25, vamos a leer hasta el versículo 35. Dice el versículo: entonces el rey Salomón le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que ejecutara a Adonías. ¿Quién era el director de la guardia personal de David? Benaías. ¿Quién se convirtió en el ejecutor de Salomón y en el hombre de mayor confianza en este nuevo reinado? Y me permite decirle que cada rey, cada presidente, vamos a ponerlo de esta manera: viene un presidente nuevo y se van todos los viejos, y él trae su gente de confianza. Pero ¿sabe por qué Salomón tenía a Benaías ahí? Porque David, antes de morir, le dijo: hijo, Benaías vale la pena. Yo necesito que Benaías esté como su comandante. Cuando usted necesite hacer algo de suma confianza, Benaías. Diga conmigo: a los disciplinados Dios los convierte en indispensables. Benaías fue indispensable para David, Benaías fue indispensable para Salomón.
Dios te hará indispensable. El indispensable no se muere. Se muere en procesos, pero Él sigue. Dice el versículo, estábamos en el versículo 25, ponme el versículo 26, dice: y luego el rey dijo al sacerdote a Abiatar: regresa a tu casa en Anatot. Mereces morir, pero no voy a matarte ahora, porque tú cargaste el arca del Señor soberano para David, mi padre, y estuviste con él en todas sus dificultades. Versículo 27. De ese modo Salomón expulsó a Abiatar del cargo de sacerdote del Señor, y así se cumplió la profecía que el Señor había dado en Silo acerca de los descendientes de Elí. Y dice el versículo 28: y Joab no se había unido anteriormente a la rebelión con Absalón, hijo de David, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías, a quien Salomón había mandado a matar. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Versículo 29. Y cuando se lo informaron al rey Salomón, mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Es que Benaía era el ejecutor por excelencia. A darle en la nuca a todo el mundo. ¿Me está entendiendo eso? Versículo 30 dice: y Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Porque Benaía dijo: lo voy a matar afuera, no adentro. Pero Joab respondió: no, aquí mátame. Y entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Mire qué nivel de sabiduría de Benaía. Él tenía la orden de ejecutarlo, pero él respetaba la atmósfera sagrada de Dios. Y dice el siguiente versículo: entonces el rey le dijo: haz lo que él pide, mátalo adentro. Y dice: y después de matarlo, entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. Versículo 32. Y el Señor le cobrará las muertes de dos hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre no sabía nada de las muertes de Abner y del hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Versículo 33. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía, a su trono para siempre. Versículo 34. Y entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada, mató a Joab y se fue a enterrarlo junto a la casa del desierto. Y dice el versículo 35, mire esto, tómelo para usted, yo lo tomo para mí. Y entonces, después de aquello, el rey Salomón nombró a Joaía comandante del ejército, a Benaía en lugar de Joab, y puso al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Diga conmigo: comandante supremo. Era el que iba a dirigir todo el ejército de Israel. Era el ministro de defensa ahora. Nunca se trató de matar un león. Escúcheme. La historia comienza hablando de que Benaía mató un león, lo persiguió en un pozo, lo capturó y lo mató, pero nunca se trató de un león. Siempre se trató de un entrenamiento que Dios lo estaba haciendo pasar para llegarlo a poner como el comandante en jefe de todo el ejército del pueblo de Dios. El león solo fue un entrenamiento, una prueba. La promoción era el destino de Benaía. Quizás Dios te está haciendo pasar por situaciones duras que ahora te están entrenando
El problema que enfrentas hoy, ese león que tú sientes que te estaba haciendo la batalla, mañana será parte nada más de tu testimonio. Y me permite decirle que de Benaía nunca se escribió un libro. No hay un libro llamado Benaía. Benaía nunca fue rey. Benaía nunca fue profeta. No se le atribuye ningún salmos. Nunca tuvo un capítulo tan siquiera a su nombre, pero llegó a ser uno de los hombres más importantes y trascendentales de Israel, tanto en el reinado de David como en el reinado de Salomón. Porque mientras otros buscan reconocimiento, Dios desarrolla a los disciplinados. Mientras otros buscan posición y aplausos, Él prepara Benaías. Benaías. Dios no busca hombres perfectos, ni talentosos, ni famosos. Dios busca hombres disciplinados. ¿Cómo se llama este mensaje? Disciplina de campeones. Hombres que se levanten a orar cuando nadie los ve. Usted no necesita publicar, aquí estoy orando. No publiquen nada. Hombres que honren a su familia, hombres que le sirvan a Dios con fidelidad, centinelas. Dios no nos llamó a ser espectadores del mundial, Dios nos llamó a ser campeones del reino. A eso nos llamó el Señor. Claro, podemos divertirnos, claro, el fútbol nos encanta, pero Dios no nos llamó a eso. Dios te llamó a servir en el reino. Y los campeones del reino no se forman en estadios, se forman en los templos. Yo quiero decirle que usted es el Benaía de su casa. Yo estoy ahora frente a Benaías. Ya derribaste leones. Estoy seguro que ya derribaste leones. Estoy seguro que ya te enfrentaste a gigantes, pero todavía te falta. Todavía te falta. Y yo vine a decirle hoy, no le huyas al proceso, sigue disciplinado. Porque tu promoción viene. Escúchame, escúchame. Y si lo agarras y lo haces tuyo, lo vivirás. Tu promoción viene. Tu promoción viene. Si tú eres un Benaías disciplinado, leal, 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 leal a tu casa, leal a tu cobertura, leal a tu oración, leal a la palabra, leal a tu familia, leal a tus hijos, leal a tu esposa. Leal, constante. Habrá momentos en los que uno no quiere seguir, pero tienes que seguir. No se trata de querer, se trata de deber. Yo quiero orar por los que dicen, pastor, yo soy el Benaía de mi casa, yo quiero orar por ti. Si tú dices, quizá, pastor, yo no he sido el hombre más disciplinado de mi familia o de este mundo, pero yo quiero aferrarme más a los compromisos con el Señor. Yo quiero aferrarme más a la disciplina con Dios. Si ese eres tú, ponte de pie ahora. Y como yo creo que bien cabemos aquí en el altar, la mayoría, yo quiero que vengas al altar rápido.